Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y hermanos cristianos evangélicos en Colombia, en el mundo y simpatizantes en general de la verdad de Dios. Este ya es el séptimo video que nosotros estamos grabando sobre esta serie que se llama Discriminación o Conciencia. Y comenzamos por decir que tenemos como consignas a la luz de la Biblia la palabra de Dios. En primer lugar, no al odio. En segundo lugar, no en forma consecuente a la discriminación, pero al mismo tiempo no a la permisividad. Y el énfasis de nosotros hoy está centrado en reconocer que Yeshua sí condenó la homosexualidad o sodomía en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Voy a leer este pasaje. En Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En consecuencia, cuando Jesús hace mención de la palabra fornicación, está haciendo referencia implícitamente también a la homosexualidad, y lo vamos a probar en su debida forma. Entonces, quiero comenzar con el comentario del doctor Guiduti, cuando dice: los términos fornicación y adulterio son sinónimos en las escrituras y con frecuencia son intercambiables. En hebreo y en griego la palabra fornicación incluye el incesto, la sodomía, la prostitución, la perversión y todo otro pecado sexual, tanto antes como después del casamiento. Nuestra palabra fornicación viene del latín fornix, que significa prostíbulo. Literalmente significa bóveda o celda, donde las etarias o prostitutas romanas hacían su morada. La palabra hebrea que significa fornicación es sanaj. En ella se incluye toda falta de castidad. Podemos verla allá en Mateo el capítulo 5, en el versículo 32. En Mateo el capítulo 5, en el versículo 32, repito, la palabra divina nos dice lo siguiente: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La palabra griega equivalente es porneia. Se halla en Mateo capítulo 5, versículo 32, que ya acabamos de leerlo, y también en Mateo capítulo 19, versículo 9, donde dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Repito, en Mateo 5:32 y 19:9, esta palabra griega representa o incluye el adulterio, mas no exclusivamente, sino que hace referencia a toda clase de relación sexual ilícita.
Según el expositor del griego del Nuevo Testamento, comillas, el término griego porneia nos habla de las relaciones sexuales ilícitas en general. El término porneia ha de tomarse en su sentido cabal y no ha de restringírselo a ninguna forma única en particular. Cierro comillas. Según el vocabulario del Nuevo Testamento griego de Moulton y Milligan, abro comillas, el término griego porneia aplícase a las relaciones sexuales ilícitas en general. Cierro comillas. Prominentes padres de la iglesia primitiva o antigua de los siglos I al IV entendían que el término fornicación empleado por Mateo incluía el adulterio y toda impureza sexual, y nadie mejor que ellos para conocer su uso entre los antiguos. En Israel, a los israelitas, casados o solteros, se les decretaba pena de muerte por incesto, sodomía, bestialidad y todo acto sexual prohibido. Todas estas desviaciones estaban incluidas en la fornicación y en las leyes judías. Cierro comillas. Acude de inmediato también en nuestro favor el erudito doctor inglés R.H. Charles. Abro comillas. La historia de la palabra porneia o fornicación en los escritos judaicos no ha sido investigada nunca, hasta donde yo sepa, ni se han establecido definitivamente sus múltiples significados. La peculiar historia del vocablo forneia surge en forma más prominente en escritos judíos y cristianos, pero también se lo empleaba en el griego clásico, en relación con diversos pecados sexuales. La palabra porneia podía utilizarse con referencia al pecado sexual, en sentido genérico, o a cualquier pecado sexual en particular. Cierro comillas. En los apócrifos hebreos y en los pseudoepígrafos, porneia y sus derivados se toman como términos genéricos para expresar vicios sexuales, como también para hacer referencia a vicios particulares o específicos. En la literatura cristiana primitiva, la palabra porneia y sus derivados se emplea con referencia al pecado sexual en general. Citamos aquí a Hermas, Tasiano, Basilio, Crisóstomo, Gregorio de Nacianzo y Justino Mártir. Incluso Justino Mártir, en el siglo II después de Cristo, en su apología, en el capítulo 1, versículo 27 de la misma, se refirió a la sodomía con el término forneia. En Hechos, capítulo 15, versículos 20 al 29, tenemos lo siguiente. Repito, el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 20 y 29. Dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis pasarlo bien. Aquí la Sagrada Escritura está haciendo referencia a los debates del Concilio de Jerusalén del año 35. Y allí la palabra divina incluso llega a decir lo siguiente: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden
os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, ¿no?, al Espíritu y al Santo y a nosotros, no imponeros carga diferente a esta. Noten que aquí estamos frente a un imperativo categórico que es dado por el Espíritu Santo de Dios, donde se menciona la fornicación y con todo el efecto que esa palabra allí tiene. En Hechos 15, 20, 29, repito, los apóstoles escribieron a los gentiles mandándoles que se abstuvieran de la fornicación. Por lo tanto, lo que con ello querían decir era que todas las prohibiciones de la ley de Moisés en materia de uniones sexuales quedaban vigentes en la ley de Cristo en el Nuevo Testamento, es decir, bajo la presente dispensación de la gracia. Y por lo tanto eso significa que quedaba vigente el mandato de la ley de Moisés contra la sodomía o contra la homosexualidad, que eso quedaba plenamente vigente. Una vez más acude el doctor Charles en nuestro favor al declarar lo siguiente en su tratado titulado Exposición sobre el divorcio en el Nuevo Testamento. Comillas, el término porneia y sus derivados se empleaba no solo con referencia a fornicación, sino a casi todos los otros pecados específicos, como también a todos los pecados sexuales tomados colectivamente. Por todo esto concluimos que Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, sí condenó el pecado de sodomía en Marcos 7, del 20 al 23, y por lo tanto en su santa ley, la ley de Cristo en el Nuevo Testamento, Mateo 19, 9 y 5:32. Pero entremos brevemente al caso concreto del Concilio de Jerusalén, que es un punto de referencia clave, porque aquí se trata de un mandato de la ley de Cristo, y por mandato de la ley de Cristo entiéndase no solamente lo que nuestro Señor Jesucristo prohibió o mandó o indicó en su ministerio aquí en este mundo y en los 4 evangelios, sino mucho más allá, todo aquello que está ordenado, está prohibido o que está indicado de una u otra manera en el Nuevo Testamento. Esto es lo que llamamos la ley de Cristo. Y sucede que aquí, en Hechos del capítulo 15, cuando se nos narra los debates del Concilio de Jerusalén, la palabra divina en forma muy clara señala una serie de elementos específicos en los cuales dice claramente que los hermanos del Concilio de Jerusalén, asistidos con el poder del Espíritu Santo, fueron muy claros en considerar que la ley ya no estaba vigente para la iglesia del Señor, en este caso específico para los cristianos gentiles, sino que lo que ellos determinaron entonces fue que debía enfatizárseles y hacérseles ver que había unas normas de la ley que sí quedaban vigentes. ¿Y cuáles eran? Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Significa que todas las normas de la Torá o de la ley de Moisés relacionadas con la idolatría o relacionadas con el ocultismo o relacionadas con cualquier forma de práctica pagana ajena a la ley de Moisés, todas esas normas, repito, quedaban vigentes.
Luego habla de fornicación. De inmediato eso lo que da a entender es que todas las normas de la ley de Moisés con respecto a la inmoralidad sexual o a uniones sexuales ilícitas quedaban vigentes y que por lo tanto no se podía incurrir en ese tipo de relaciones sexuales, porque seguían vigentes en la ley de Cristo y por lo tanto eran objeto de la merecida condena y que serán objeto del merecido juicio de Dios en la eternidad. De ahogado significa que todas las normas de la ley de Moisés con respecto al consumo de carne de animales ahogados quedaba vigente. Y lo mismo de sangre, quiere decir que todas las normas de la ley de Moisés con respecto a alimentos y también a rituales que tuvieran de por medio el consumo de sangre, no ya fuera sangre humana o animal, quedaban vigentes, es decir, esas normas de la ley de Moisés quedaban vigentes. Recordamos que eso es más o menos como lo que se da con respecto a la integración de una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando una Asamblea Nacional Constituyente se reúne para reformar una constitución o para derogar una antigua constitución y establecer una nueva. Sucede que hay normas de la vieja constitución que son traídas y son refrendadas en la nueva constitución, aunque la vieja constitución como tal ya desaparece. Pero hay unas normas que, repito, son traídas de la vieja a la nueva constitución y perpetuadas allí. Cuando nosotros miramos bien la palabra divina, nos damos cuenta que de los 10 mandamientos hubo 9 que fueron refrendados en el Nuevo Testamento, la Biblia, la palabra de Dios. 9. Hubo uno solo que no fue refrendado en el Nuevo Testamento y fue el mandamiento de la observancia del sábado. Pero por lo demás, los 9 mandamientos dados por Dios a Moisés sí quedaron vigentes en la ley de Cristo bajo la presente dispensación de la gracia. Por lo tanto, eso significa que en el caso concreto que estamos tratando, la norma de no cometerás inmoralidad sexual sí quedó vigente. Y por inmoralidad sexual debe entenderse todo lo que la ley de Moisés entiende por inmoralidad sexual. Mis estimados amigos, en consecuencia, la sodomía u homosexualidad sí está prohibida y condenada en el Nuevo Testamento bajo la ley de Cristo. Y al mismo tiempo, como lo hemos demostrado aquí, el mismo Señor Jesús sí condenó, sí señaló para juicio como pecado la homosexualidad o cualquiera de este otro tipo de perversiones que se están dando en el mundo neoepicúreo de hoy o neopermisivo. Y repito, se trata entonces de una vida, la vida de la gracia es una vida de libertad, pero es una vida de libertad en santidad y para santidad. Porque como dice el predicador Paul Washer, cuando alguien me dice que Dios me ha salvado, yo le pregunto, ¿te salvó de qué? Y es más, ¿para qué? ¿No? Mis estimados hermanos y amigos, esperamos haberles sido de
beneficio espiritual a sus vidas. Y si desean saber más de nosotros, pues bien pueden llamarnos. Somos el Ministerio de la Reforma Evangélica. Les habló su hermano en Cristo, Daniel Ardila Uribe. Y repito, estamos completamente a su disposición. Y este es ya el 7º video que se graba con respecto a este asunto. Y les deseamos las más ricas bendiciones del Señor. Vamos a continuar en un 8º video, pero ya es otra página de toda esta disertación con respecto a estos asuntos. Que Dios les bendiga ricamente.